Que Dios bendiga el video. Que Dios, cuando tú lo escuches, ponga el Espíritu Santo en lo que estoy diciendo. Voy a tratar de hilar cabos sueltos cuando hable. Por favor, tenme un poco de paciencia. Cuando de repente me llegan ideas, llegan en vorágine. Entonces, tengo un problema con eso. Porque las quiero aventar en una idea. Tú has escuchado. Bueno, al final el objetivo del video es que tú entiendas la vulnerabilidad del cerebro de un niño pequeño. Y estoy hablando de un niño pequeño en términos de lactancia y términos de lo que llaman primera infancia, es decir, 0 a 3 años. Porque dependerá del pedagogo, del psicólogo, del psiquiatra o del teórico que esté hablando de la infancia. Voy a tratar de ser muy, 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 muy academicista. Eh, Simplemente quiero que entiendas que nacemos con un defecto genético que se llama pecado. Si lo aceptas o no, ya es tu problema. Ya naces propenso a hacer mal. Pero también voy a tratar de decirlo en forma muy académica, cómo uno puede contrarrestar eso. Y no en términos cristianos, porque el término cristiano pues, te lo resumiría en: si no está Cristo en ti, no vas a poder arreglar nada. Pero si en patrones conductuales y sociales tú puedes evitar que manías, filias, fobias y demás se, se detonen, aparezcan. Todas las enfermedades psicológicas las tiene el ser humano, todas, todas. Todas las... o sea, tú eres propenso a enfermarte de todo también, excepto que tu árbol genealógico tiene ciertas predilecciones. Pero tienes la posibilidad de que no exista esto. Esto es genéticamente comprobado y fisiológicamente comprobado, no lo estoy diciendo porque yo lo inventé. Detrás de esto hay lecturas, detrás de esto hay confrontación conmigo mismo, por favor. Tú sabes que se dice que existe, o el mito ese de la estimulación temprana. El mito de la estimulación temprana es que tú tienes que llevar a un niño a un centro de atención para que lo enseñen a ser más inteligente, más apto, más diestro, más hábil. Y entonces lo ponen a jugar a la fuerza, cosas que supuestamente van a estimular sus reflejos y van a estimular su actividad neuronal y demás y demás y demás. El problema es que hoy, como padres posmodernos, queremos hacer lo menos posible por nuestros hijos y esperamos obtener la mayor calidad de frutos. Esta idea no es nueva, esta idea es de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dijo que el hijo no debía ser criado por su padre, tenía que ser criado por un tutor, y el tutor tenía que ser el que lo modelara y le diera la formación, porque en ese momento él también estaba peleando con la decadencia de una cultura monárquica medieval y supuestamente estaban abrazando una nueva postura que se supone que era la buena, que
que era el liberalismo económico francés, con la famosa de la caída de los Luises XVI, que el Rousseau sí lo vio. Había que reeducar a la población con valores burgueses, con valores liberales. Um, en, esa, en ese orden de ideas, Rousseau decía que el maestro, el tutor, tenía que llevarse al niño a la granja y ese era el lugar natural para el aprendizaje. Y es el lugar en donde el niño tenía que aprender las cosas, separado de todos los valores de la monarquía y de toda la visión de la iglesia y de todo este rollo. Pero la realidad es que el mayor estimulador temprano que pueda tener un niño eres tú o soy yo. El niño tiene una etapa de reconocimiento y identificación de la figura adulta en la etapa de la lactancia, por eso nacen con estrabismo, para que lo que vean cerca es lo que reconozcan. En esta etapa tú puedes cambiarlo de padres y el niño no se va a dar cuenta que cambió de padres, porque va a identificar a la otra figura que tú le hayas puesto enfrente. Todo estímulo, todo estímulo requiere de reforzamiento. No te estoy diciendo que a los 2 minutos que lo cambies de padre el niño. Todo estímulo requiere de reforzamiento. La estimulación temprana asume que hay que hacer ejercicios especiales, juegos especiales, formas especiales para que se adiestre el cuerpo. Lo único que necesita un niño en esa edad, es decir, de los 0 a los 8 meses, un año, que es donde se dice que la estimulación temprana surte efectos, es un padre que quiera jugar con él, una madre que quiera jugar con él. Una madre y un padre que olviden sus muebles, que les van a durar toda la vida según ellos, que olviden sus hábitos de limpieza, que olviden su orden y sean capaces de ensuciarse, sean capaces de dejar que el niño descubra cosas con ellos, con seguridad, con la seguridad que están con papá, con mamá, que toquen la lumbre, que jueguen con tierra, que jueguen con que la comida la puedan jugar, la puedan disfrutar, todo esto. Y sobre todo con todo esto acompañado con una serie de reforzadores emocionales. Estoy usando a veces indistintamente las palabras por si algún especialista en psicología oye esto. El reforzador es que la conducta ya se está gestando y entonces lo único que estoy haciendo es aplicarle algo que la motive a que siga haciendo. Perdón, a que se catapulte, a que siga presentándose. En este caso lo que quiero marcar es que todo lo que tú quieras que tu hijo grabe en su memoria tiene que ir acompañado de huellas emocionales fuertes, intensas. Intenso quiere decir que se desborden de sí mismas y frecuentes, que tienen que ser, que se tienen que dar muchas veces. No hoy que te sientes bien porque algo pasó bien en tu vida, hoy sonríes todo el día, hablas bien con tu hijo, eres correcto, porque ese día vino tu amante. No, es hoy, mañana, pasado mañana, así, así. Le diría yo a un padre de familia, a una madre de familia cuando daba yo conferencias, ¿cuántas veces debo decirle a un hijo te amo? No hay límite. Eh, el reforzador emocional tiene que ir otra vez con palabras, formas, tonos de voz que reflejen amor. Y yo puedo decir tu nombre completo, pero lo puedo decir con un tono áspero, agresivo, imperativo, o puedo decirlo con un tono dulce, seductor, etcétera, etcétera, etcétera. Implica entonces reentrenar al padre antes que cualquier otra cosa. Cuando hablamos de
estimulación temprana y cuando hablamos de todo esto. Recuerda que el cerebro está teniendo un desarrollo y un crecimiento que son dos cosas diferentes. Es decir, está organizándose uno para responder a las necesidades fisiológicas. Recuerda que todo el sistema se encuentra controlado por el cerebro. Aunque algunas respuestas no llegan al cerebro, se quedan en las neuronas de la columna vertebral o de algunas motoneuronas fuera de, ¿no? Pero el cerebro tiene que estar siempre controlando la fisiología del cuerpo, siempre, para que los órganos, los sistemas y los subsistemas del cuerpo estén reaccionando y haciendo las cosas que tienen que hacer. Eso está provocando una serie de conexiones que se llaman circunvoluciones y que se empiezan a dar desde que el cerebro se forma en el feto, en el embrión, perdón. Y le van diciendo al cuerpo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Genotípicamente, quiero usar dos conceptos, fenotipo y genotipo. Genotípicamente, es decir, lo que ya genéticamente traes, le va a empezar a mandar instrucciones al cerebro para que se vaya conformando y vaya diciéndole a los órganos y a los sistemas y a los subsistemas funciona. Entonces, eso por un lado. Ahora por el otro, le va a decir a al sistema sensorio perceptivo que responda a los estímulos externos a través de los canales de los 6 sentidos externos que tenemos. Obviamente también respondemos a sentidos internos, pero hay canales externos que tienen relación y comunicación con el mundo. Por ejemplo, el bebé adentro de tu vientre, en tu útero, él está viendo, oyendo. Tú le comunicas con tus hormonas, tus reacciones bioquímicas, cómo te encuentras. Y lo estás enseñando también a responder a cosas. Por ejemplo, si está lloviendo y a ti te da miedo que llueva, tú le comunicas tu miedo y probablemente él nazca con miedo a la lluvia. Si tú comes mucho azúcar, le estás pasando tu adicción al azúcar, si eres fumador y demás. Genotípicamente también está comprobado que el fenotipo afecta al genotipo. ¿Qué es el fenotipo? Todos los estímulos externos que entran en interacción con el cuerpo, con el organismo del niño y del adulto y de quien sea, y le van dando ciertas orientaciones a genes para que el niño cambie sus hábitos, sus conductas, para que se detonen enfermedades, para que se abran enfermedades mentales, físicas, fisiológicas, para que se creen disforias, fobias, filias, para que desee o rechace algo, para que sea hábil en algo, deje de ser hábil en algo y demás. Como tu ente estimulador temprano, tú estás marcando la pauta para que tu hijo sea o no sea. Un ejemplo rápido es cuando tú quieres que tu hijo exponga en clase. Bueno, si todos tus reforzadores de niño fueron cállate, no me interesa, estoy hablando yo, luego te atiendo. Todo lo que dices son estupideces, bla, 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 bla. O sea, le puedes ir subiendo de tono. El día que lo pares enfrente de un grupo y le digas expon, pues el niño le va a venir un ataque de pánico y se va
se va a bloquear. Si tú quieres que a tu hijo ame las matemáticas, pues tú tienes que enseñarle los números con amor, no con agresión, humillación, de forma agresiva. Porque si no, no es que odie las matemáticas, es que odia otra vez todos los estímulos que están llegando a su cerebro. Tenemos 3 cerebros, o sea, para decirlo muy general, ¿no? 3 cerebros. El cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El cerebro neocórtex, no voy a hablar como evolucionista, voy a hablar como gente pensante. El cerebro neocórtex, perdón, está en los frontales. El cerebro en los frontales es esta parte. Y el cerebro la parte del cerebro que utilizamos más los hombres es el izquierdo y las mujeres el derecho. Aunque las mujeres tienen la habilidad de usar los dos muchas más veces que nosotros al mismo tiempo. Porque hay una relación en lo que es lo que se llama el punto rojo, que es donde se une el cerebro con la columna vertebral, que ellas tienen una relación entre los dos pares, entre los dos hemisferios, mucho más grande de canales de comunicación que nosotros. El cerebro límbico, que es el que está por acá, por el oído, o sea, por dentro, por el oído, es el que regula las emociones y las sensaciones. La propiocepción, que es una de las capacidades que tenemos, es decir, que nos ubican en el tiempo y en el espacio, en el lugar en donde estamos, y que nos saben decir, si nos cierran los ojos, nos dicen tócate la nariz, sabemos llevar los dedos a la nariz. Y por último el cerebro reptil, que es el cerebro que está preocupado por tu bienestar físico, por tu comodidad emocional, o sea, él no quiere ser tocado. Perdón, físico, no quiere ser tocado. No le gusta ser amenazado, le gusta mantenerse bien. Está para tu supervivencia. Gracias a él no te envenenas, gracias a él no te... Cuando te ataca un animalito te quitas y demás, ¿no? La música y las canciones, paréntesis, pasan rápido y no tocan ni el cerebro reptil ni el límbico, llegan directo al cerebro neocórtex. Ten cuidado con eso, no hay filtro. El mensaje entra directo al cerebro neocórtex y empieza también a marcar circunvoluciones. En esta primera infancia, tu cerebro está aprendiendo a responder al ambiente. Responde a la mamá que tiene, al papá que tiene o a las figuras que tiene alrededor. Hay una interacción entre los 3 cerebros cuando hay que definir quién es mamá, qué mamá quiero, qué mamá no quiero, qué papá no quiero. ¿Cómo busco y alcanzo a ese papá? ¿Cómo no lo alcanzo? Sin entrarle al juego freudiano, simplemente estás buscando tu bienestar. No conoces a Dios, obviamente. No sabes quién es Dios, obviamente. No lo estás buscando, obviamente. Estoy hablando seres humanos, vivos, seres biológicos, vivos, que están aprendiendo a interactuar en el ambiente en el que les tocó estar. Y están tratando de salir adelante lo más posible. O sea, poder sobrevivir, en el caso del cerebro límbico, sin el menor daño. En el caso del reptil, en el caso del cerebro límbico, recibir las menos agresiones posibles, porque eso dilata la amígdala
y hace como consecuencia que estemos intranquilos, molestos, predispuestos a la agresión y demás. Entonces, queremos evitar ese tipo de cosas, naturalmente. Es decir, tu cuerpo lo quiere. Y tu cerebro neocórtex quiere aprender a lidiar con todo eso de la forma en la que fue diseñado. ¿Cuál es la forma en la que fue diseñado? Racional. Es decir, ahí se trabaja la razón, el lenguaje, la imaginación, la moral, la Dios, entender a Dios, no entender a Dios, conocer a Dios, no conocer a Dios, creerle a Dios. O lo que ahora dice Obrador, la espiritualidad, es parte del cerebro neocórtex, porque recuerda que la Biblia dice que es un culto racional. O sea, nosotros no tenemos un viaje de éxtasis y nos conectamos con Dios. Tú lees tu Biblia, la entiendes y te conectas con Dios, hablando con Él ahí en la Biblia, y entiendes sus paradigmas, entiendes sus dogmas, entiendes lo que Él espera de ti, etcétera, 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 etcétera. Y lo haces aplicable a tu vida moral y a tu relación con Él en la religión. Bueno, lo mismo haces con tu madre, tu padre y todos los seres cercanos que tienes alrededor. Tu cerebro está formando circunvoluciones. Por eso tu cerebro está arrugadito, porque estás formando circunvoluciones. Tus circunvoluciones tienden a ser profundas, ligeras, dependiendo del número de veces que se necesite la conexión, que se dé la conexión. Y otra vez, dos baremos que vuelvo a repetir: intensidad y frecuencia. Intensidad es la potencia con la que entra el estímulo y frecuencia es las veces que se presenta. Alguien puede en un minuto destrozarte la vida con ciertas palabras y ciertas emociones emitidas. Sobre todo cuando somos más vulnerables con quien hemos adquirido lo que llamaríamos confianza. La liberalidad de no estarnos defendiendo, de no estar esperando la agresión, de lo que te decía de la amígdala. Desgraciadamente, cuando tienes padres viscerales, cuando tienes padres inestables, cuando tienes personas que no están cabales, ni que están íntegras en términos de completud, que son dependientes emocionales, que todavía no maduran esa parte. Entonces no puedes estar con una persona así no esperando estar en confianza. Siempre estás a la defensiva porque sabes que tiene una inmadurez emocional y está desregulada y por lo tanto es agresiva. Pero en tus primeros años de infancia no lo sabes. Ahí es donde aparecen los famosos traumas. No es otra cosa que circunvoluciones que se quedan tan fuertemente marcadas que no desaparecen, que tienen una descarga emocional y que obviamente pueden bloquear posteriores adquisiciones de competencias, de habilidades, de destrezas, porque ya se generó el bloqueo. Había gente que me decía que yo podía ser un gran físico matemático porque yo resolvía bien los problemas de matemáticas, pero me daba mucho dolor de cabeza. Entonces yo decía, no, yo no quiero. No les iba a explicar a todo el mundo cómo me habían enseñado matemáticas, ¿no? Pero me daba mucho dolor de cabeza. Y entonces decidí no estudiar cosas con matemáticas. En esta etapa, en esto que te acabo de decir, la lactancia, 0 a 8 meses, a año 8 meses, aprox. El
el cerebro está modelando demasiadas cosas, o bueno, muchas cosas que van a permear en su relación adulta, que requirieron de esto que no nos damos cuenta como adultos, como estimuladores, esta ejercitación para que se quede la huella impregnada, ¿no? Te tengo que decir muchas veces que eres un idiota, que no te quise, te tengo que insultar muchas veces en cuanto a tu sexualidad, porque no te quise como hombre, quería una mujer. Te voy a decir que tu papá es un don nadie y seguramente tú también, porque eres hombre. Y lo tienes que estar repitiendo. Tienes que hacer las cosas, tienes que estar viendo cómo tu familiar se comporta y sigues aprendiendo, sigue permeando. Y entonces en tu adultez respondes a esos estímulos igual que tus adultos respondían a esos estímulos en ese momento. Es decir, te enseñaron a ver cómo responder a un golpe, cómo responder a un vicio, cómo responder a una caricia, cómo responder a una relación social, cómo responder a una emoción, cómo responder, ¿no? Y entonces tú consolidas todo esto en esa etapa. Por eso es lo peligroso de esa etapa con hombres y mujeres adultos, bueno, que se supone que son adultos, que no están regulados emocionalmente, porque entonces formamos sujetos eh, con estos hábitos desregulados y van a ser sujetos desregulados. En esa etapa, los niños están absorbiendo, es decir, están en absorción, porque están tratando de aprender a sobrevivir en el mundo y adquirir mecanismos de defensa del mundo. Si tu forma de defenderte del mundo es agresiva, tu niño o tu niña van a crecer agresivos, formando un carácter cobarde, con miedo, con ansiedad, con propensión al alcohol, drogas, disforias, traducción, homosexualidad, lesbianismo y demás, con necesidades afectivas no cubiertas y que van a permear en sus relaciones sociales. Es mejor que en tu hogar no haya de comer un plato de comida enorme, lleno de cosas, pero que se coma en paz y con tranquilidad. Es un ejemplo. A que me sirvas un plato de comida enorme, en medio de gritos, en medio de insultos, en medio de no sé a qué horas va a explotar, no sé a qué horas va a gritar, no sé a qué horas me va a insultar, no sé cómo satisfacer sus necesidades porque nunca está satisfecha o satisfecho con nada. Nunca lo tengo contento, no la tengo contenta. Eso se refleja tanto en tu vida de pareja como en tu vida con ellos. Es decir, tú estás esperando que tu hijo o tu hija hagan las cosas con tu nivel de calidad y de asertividad. Tú esperas que tu hijo o tu hija, eso es lo más curioso, siendo pequeñitos todavía no pueden ni hablar, oigan las sandeces que les dices como adulto y puedan entender
Y perdón, son sandeces, porque ya ni siquiera hablamos como adultos, hablamos como niños chiquitos, que queremos nuestra paleta que nunca nos dieron. No hemos logrado consolidar la adultez. Voy a cerrar el video con ¿qué es ser adulto? Estabilidad emocional, estabilidad económica, independencia económica, estabilidad relacional, autonomía, relaciones. Cuando digo estabilidad social, emocional, relacional, es que puedes tener relaciones lúdicas con personas lúdicas. No requieres de consumir fármacos o estupefacientes o cosas que estimulen el sistema nervioso central, a menos de que tengas alguna enfermedad que lo requiera, porque no produzcas ciertas sustancias. Tienes una espiritualidad, o sea, tienes un apego a un Dios o a una deidad. Obviamente insistiré en la idea, tu deidad también depende de tu cosmovisión y viceversa, tu cosmovisión depende de tu deidad, ¿no? Tu nivel intelectual crece cuando tú conoces, por ejemplo, el cristianismo. Tu nivel intelectual no crece cuando conoces otras religiones, porque otras religiones dependen de lo que te diga alguien. En el caso del cristianismo dependes de la lectura que tú hagas. En resumen, cuando, cuando tú quieras echar a perder a tus hijos, sigue poniéndoles reggaetón, sígueles poniendo duranguense, sígueles gritando cada que tienes un problema emocional con alguien. No los disciplines, desquítate con ellos. Diles que no respeten la vida, ni la humana ni la de los seres vivos. Diles cosas como las que me ha tocado oír de, si no le pegas tú, le pego yo. Maltrata a los animales enfrente de ellos. Déjate golpear enfrente de alguien. Sé violento y agresivo cuando te conviene, pero sumiso y callado cuando no te conviene. Enséñalo a mentir. Enséñale a ser inconstante. Enséñale que las reglas se violan dependiendo de las circunstancias. Resuelve todo con tus emociones. Apaga tus emociones con droga, caricias, distracciones. Diles que son un fracaso si no tienen una carrera, si no son como tú. Sea un hombre o mujer, tienen que ser como tú. Con eso haces un homosexual o una lesbiana, claro. Diles que te tengan confianza y después grítales, porque te confiaron las cosas. Búrlate de sus cosas. Minimiza sus necesidades. Ríete de sus aficiones. Nunca reconozcas enfrente de ellos que tú estás en un error y que tú estás fallando. Es más, cuando te des cuenta que estás fallando, afírmate con autoridad. Dile, y te lo estoy diciendo porque lo sé y bla, bla, bla. No razones con ellos. Grita, pega, avienta, estrella y diles que ellos no lo hagan. Nunca perdones. Nunca llores. Nunca, nunca les digas te amo. Nunca te sientes a jugar con ellos. Privilegia tus muebles, tu limpieza,
tu dinero, tu imagen, tu cuerpo, tu sexo, antes que tus hijos. Nunca te ensucies en un parque con ellos, nunca corras con ellos, nunca te quemes en el sol con ellos, nunca hagas eso. Siempre está cansado para ellos. Siempre di que estás fatigado de algo. Siempre ellos que te vean que tienes tiempo para tus amigos, tus amigas, tus amantes, tu alcoholismo, tu promiscuidad, que te oigan decir groserías todo el tiempo, por favor. Que te oigan contestar como una princesa o como un príncipe a tus vecinos. Pero a ellos no los bajes de... No te respetes a ti mismo o a ti misma. Déjate sobajar, pegar, ningunear. Manoséate enfrente de ellos. Todos tus vicios frente de ellos, por favor. Y diles siempre que cuando sean grandes van a poder hacer lo mismo. Porque ahorita todavía no son responsables para ser responsables. El fenotipo, no lo digo yo, lo dijo un psicólogo que estaba haciendo un estudio en Francia. Hacen estudios así como en vivo, o sea, ponen a personas en vivo y hacen la serie completa en vivo. En el 11 salió ese señor. Y estaba estudiando árboles genealógicos y hablaba del gen de la muerte. Pero él decía del gen de la muerte como el gen de los que son asesinos y demás. Y él decía que sí existía y que ahí estaba, ¿no? Y hizo estudios de árboles genealógicos y demás. Lo curioso fue que se estudió él mismo. Y él se encontró el gen. Y dijo que su familia tenía ese gen. Y que había gentes en su familia que lo habían detonado. Asesinos y demás. Y la pregunta que él se hacía es, ¿yo cómo no? ¿Cómo es que yo soy filósofo y psicólogo y demás y demás? ¿No? No voy a entrar en detalles de la filosofía. Simplemente él decía, yo no me meto con nadie, yo tengo una relación estable con mis hijos y demás y demás y demás. Y entonces él tuvo que llegar a la conclusión del fenotipo, lo que te decía yo. Y tuvo que irse a la otra historia. Gemelos que genéticamente están estructurados de la misma manera. Unos fuman y otros no. Unos beben y otros no. Unos comen ciertas cosas y otros no. Uno sufre por algunas cosas y otro no. Y tuvo que irse a esa otra conclusión. El medio ambiente en el que te desarrollas te hace proclive a ciertas conductas. Tus circunvoluciones nunca dejarán de poderse modificar, eso que te quede claro. La plasticidad cerebral no termina hasta que te mueres. El crecimiento de tu cerebro sí termina a los 23 años. Todo lo que los arquetipos, los estereotipos te hayan dicho, de lo que tú tienes que ser cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando eres viejo, no tiene que ser. Son parte del proyecto de adoctrinamiento, de adiestramiento, de manipulación, de control, de mercado. Tú no puedes vender nada que la gente no crea que necesite. Tú no puedes vender nada que la gente no diga que sin eso se muere. Tú no puedes mover industrias si no le haces creer a la gente que de eso depende su vida. Pese a lo que yo pueda decir, o lo que yo hubiese querido decir el contrario, la gente sí puede morir de afecto.
de necesidad de afecto. Hay una prueba que se hizo con un mono bebé. Recuerda que los evolucionistas dicen que somos monos. ¿Se les ocurre? No hay pruebas genéticas para ello ni nada, pero se les ocurre. Al mono bebé le pusieron una gorila agresiva y una gorila no agresiva. Bueno, artificiales. Y el bebé escuchaba a la gorila agresiva y tenía comida. Y escuchaba a la gorila no agresiva que no tenía comida. Tenía un lugar cálido donde estar. El bebé murió en el lugar cálido, sin comer. Murió de inanición. Sí puedes morir por falta de amor. Sí, puedes morir por... Puedes matar y morir por amor. Sí, lo oí en una película que se llama My Green, Milagros Inesperados. Sí, por necesidad de atención, cobijo, reconocimiento, afecto. En eso se agarra la mercadotecnia y en eso se agarran las economías para desgraciarte la vida. Yo te estoy poniendo en el tendedero lo que puede destruir la vida de tus hijos o que la está destruyendo. Sí, si ya tienen 16, 15, 13, 12, ¿se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Algo es mejor que nada. Algo es mejor que nada. Empieza por quebrarte, empieza por darte cuenta de lo que no estás haciendo bien. Empieza por reconocerlo. Empieza a entender que tú eres su estimulación, tú eres su estimulador. Que te van a necesitar toda la vida. Y que nunca, 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 nunca dejan de necesitarnos. Y nunca, nunca, nunca es tarde para ir a un arenero, para ir a un parque, para ir a tomar un helado, para ir a platicar, para ir a decirle a un hijo, perdóname, dame una oportunidad de ser un buen padre. Mi único último consejo es, te lo dice alguien que es más testarudo que el caballo salvaje más salvaje que conozcas. El único que te puede domar es Cristo Jesús. No tiene vuelta. Todo lo que te estoy explicando alrededor de es porque es fisiológicamente real. Por patrones de estudios psicosociológicos, psicosociolingüísticos, psicosocioemocionales, psicofisiológicos. Tú puedes hacer a un hijo distrófico por el solo hecho de decirle que es distrófico. Tú puedes hacer a una persona neófita, aunque nunca lo fue. Y tú puedes hacer a alguien que tenga un árbol genealógico de estúpidos, de ignaros. Lo puedes hacer un premio Nobel. También es real. Tus hijos son arcilla en las manos, arcilla fresca. Son un árbol que recién está creciendo. Sus ramas son dúctiles todavía, son maleables. Todavía siguen queriendo que esa mamá, ese papá o ese tutor ese hogar sea su refugio. No tengan que salir corriendo de su propia casa, como sus mascotas, como ellos. Cuando tú dejas entrar gente que pone en peligro su vida, que te pone en peligro a ti y que sigue fracturando
sus sentimientos, sus emociones, su persona, que los sigue autosaboteando, que los sigue saboteando y que los va a hacer autosabotearse. Podría darte 1000 ejemplos de lo que es una persona fracturada en mi persona, pero creo que la intención del video no es hablar de mí, es hablarte de que es posible. Solo ten el firme compromiso, intencional compromiso de reconocer, aceptar y corregir. Luz y sal.